diferentes lugares. Continuamos aquí en Radio Oriental 96.1 en tu programa Contra Viento y Marea, esta revista informativa y de opinión que se emite todos los días de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Nos puedes escuchar a través de la web www.radioyambae.com. Cuando son las 8 de la mañana con 11 minutos tenemos la visita de Luis Cristian Rivas, abogado, filósofo, escritor aquí en Contra Viento y Marea. Muy buenos días, Luis Cristian. Muchas gracias, Mauricio, y un amable saludo a toda la audiencia que nos escucha. Andrés Canseco, abogado, escritor, columnista, gracias por estar en Contra Viento y Marea. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenos días, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Jorge Roberto Márquez, politólogo y columnista de varios diarios, escritor, amante de la lectura, gracias por estar en Contra Viento y Marea. Buenos días, Mauricio, y a toda tu audiencia, un gusto volver a estar acá en Contra Viento y Marea. El día de hoy vamos a hablar acerca del proceso constituyente que originó la Constitución Política del Estado en el año 2009 en Bolivia. Pero para ello es preciso hablar de ciertos antecedentes importantes. Cuando hablamos de Constitución, hablamos de esa norma suprema del ordenamiento jurídico de un país, y en ese sentido hay que poder ir hacia otros lugares donde sí tienen una gran evolución en ese campo, donde no se han hecho mayores modificaciones, y es el caso de Estados Unidos. La Constitución Política de Estados Unidos es la ley suprema que rige, si bien tiene ciertas enmiendas constitucionales que adaptan esta Constitución a las problemáticas del siglo XXI, sin embargo fue la primera norma escrita en el mundo en el año 1787. ¿Cuál es la importancia del concepto de Constitución en el avance de la organización de las sociedades humanas, Luis Cristian? Hay un autor que se llama Friedrich Hayek, que en su libro La Constitución de la Libertad y en su otro libro Derecho, Legislación y Libertad, habla sobre este asunto de las constituciones y sobre el carácter que deben tener las leyes, especialmente la ley general, que es la Constitución Política del Estado, y nos dice que en general para la sociedad libre, para la sociedad abierta, lo que le conviene es tener una constitución con normas abstractas y generales, dice. ¿Qué significa eso? Que tengamos unas cuantas leyes que rijan para todos por igual. Ahí hay un principio de igualdad de todos ante la ley, hay una situación de neutralidad, que todos los ciudadanos seamos iguales y que acatemos de manera general esas pocas normas que son abstractas. ¿Qué significa que sean abstractas? Que no son concretas, que no son específicas, ¿no? Más o menos en esto se encuadran ciertas constituciones como la que mencionaste, que es la Constitución norteamericana, que son unas cuantas normas que se han dictado de una vez y para siempre, ¿no? Porque desde la fundación tenemos un conjunto de normas que con algunas enmiendas pocas enmiendas han sido modificadas, pero no ha surtido unos cambios radicales ni cambios que han significado la sustitución de una república por otra, la sustitución de un Estado por otro, de una sociedad por otra, la sustitución de un sistema político, de un sistema de gobierno. En general no. Se ha fundado la República Norteamericana con los padres fundadores, Thomas Jefferson a la cabeza y etcétera, bajo esa situación, tener una norma que se inscriba y que valga en todo tiempo y en todo espacio. Por eso tenemos una Constitución norteamericana que ha tenido pocos cambios. ¿Qué sucede en nuestras sociedades? La sociedad latinoamericana y sobre todo la sociedad boliviana, es que hemos tenido diversos cambios constitucionales que han significado desde revoluciones, revueltas, rebeliones e incluso asesinato de presidentes, ¿no? Golpes de militares, golpes de Estado, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día como una constitución? Tenemos una constitución que tiene más de 400 artículos, ¿no? Para muchos analistas es una constitución que se ha venido a denominar un mamotreto, es decir, un conjunto de normas que también son a veces entre los mismos artículos son contradictorios, son normas que se repiten, normas que incluso tienen aspectos que no deberían incluirse en la Constitución Política del Estado, como la situación de la coca, que ha sido reconocido y constitucionalizado por la presión de un grupo social. Entonces tenemos ahí
una situación en Estados Unidos, por ejemplo, con su constitución, de unas normas abstractas y generales que han sido escritas en un momento para siempre, digamos, ¿no? Y tenemos en Bolivia y en Latinoamérica la suerte de constituciones que son demasiado concretas y específicas, que tienen incluso normas contradictorias, normas que enmarañan la cuestión de las leyes, etcétera, y eso impide una sociedad libre, una sociedad donde el individuo pueda desarrollarse normalmente, porque existen muchas normas. 1826, primera constitución, y como antecedente en Bolivia han habido más de 17 modificaciones constitucionales, y quizás tengamos tiempo para poder experimentar un par más. En ese sentido, se dieron diversos cambios, como ya lo precisaba Luis Cristian, por los regímenes militares, convulsiones sociales, y tan mal estaban redactadas las constituciones en esa época, o simplemente se ha manejado de manera política para validar un gobierno, otro gobierno, para vender mejores días, para vender ilusión a los bolivianos. Roberto. Bueno, hay que considerar que dentro de una sociedad informal como la boliviana, pensamos que al crear una norma, hacer un código relativamente bonito o modificar una constitución, hemos dado un gran paso en un cambio brutal hacia el desarrollo de la nación y demás, cosa que no es así, pero tenemos lamentablemente esta costumbre, ¿no? Como mencionaba bien Luis Cristian, la idea de una constitución implica el respeto a instituciones. El ejemplo que se tiene con los Estados Unidos es más que interesante, y en América Latina no estamos acostumbrados a hacer comparaciones. No creemos que tanto en América Latina como en Bolivia se han modificado las constituciones, porque hemos tenido gobiernos militares que han metido golpes, dictaduras, y que han cambiado la ley a como les ha convenido. Bueno, en Estados Unidos también podemos mencionar que ha habido presidentes que han sido militares, ¿no? Está George Washington, está Ulysses Grant, está Eisenhower, y habiendo un apoyo a las instituciones como tal, la Constitución no se ha modificado, ¿no? Incluso podemos ir hasta la idea aristotélica de o el gobierno de los hombres o el gobierno de las leyes. Y en Bolivia, desde la primera Constitución de 1826, que es redactada por Bolívar, donde incluso acá la Asamblea General le da la opción de que sea presidente vitalicio y demás imágenes que enaltecen al Libertador, las hemos ido cambiando, ¿no? Hay una de tinte más social en el gobierno de Bush, el de carácter revolucionario con la revolución del 52, y no respetamos las instituciones del Estado, ¿no? Los gobiernos de turno las van modificando a su conveniencia. Algo muy parecido es lo que pasó con la Asamblea Constituyente, que podemos discutir ahora si realmente fue efectiva. No sabemos aún si fue originaria o no fue originaria, porque al final del día el Parlamento fue el que tuvo que interceder para darle validez a la Constitución que se había trabajado, ¿no? Quien tiene un trabajo importante sobre la Asamblea Constituyente, que creo que ya se cumplen 10 años, es Franco Gamboa Rocabado, ¿no? Dilemas y conflictos de la Asamblea Constituyente, donde te muestra una historia política del por qué llegamos a tener una Asamblea Constituyente, ¿no? Que es un pedido nacional que no tiene sentido, ya que con esta idea legalista la sociedad cree que cambiando, modificando una norma, una constitución, vamos a dar un gran paso hacia una Bolivia del futuro. Para que se diera la Asamblea Constituyente hubieron ciertos antecedentes. La marcha indígena del año 1990, ya se hablaba ya de esta Asamblea Constituyente, la guerra del gas, la guerra por el agua. ¿Cuál es la relevancia de estos hechos para el proceso constituyente en Bolivia, además de la importancia del año 2003, cuando cae Gonzalo Sánchez de Lozada? Andrés. Dentro de lo que es la base de estos movimientos que justamente participaron en estos hechos que bien recapitulas, no digamos que la Asamblea Constituyente que hubo en 2006 es la misma que ellos pensaron, o los proyectos constitucionales que ellos pensaron, o el proyecto constitucional el que ellos imaginaron, no, eso puede estar mucho diferente refiriendo a la pluralidad de visiones que haya, pero lo que sí tienen como antecedente es justamente
ese pequeño virus de la necesidad de cambiar la Constitución, ¿no? La realidad boliviana ha cambiado, los tiempos son otros, necesitamos mayores derechos, mayores reconocimientos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde cobró fuerza y pudo expandirse la idea de la necesidad de una asamblea constituyente, que justamente empieza a cobrar fuerza con lo que ocurre en el año 2003 y el año 2005 con los derrocamientos de los respectivos presidentes de la época, y que, valga decir, era una bandera eminentemente política, ¿no? Uno puede recordar en las primeras intervenciones de las elecciones del 2005 del movimiento al socialismo, la bandera de la Asamblea Constituyente era una de las más grandes. No concebían la idea de la reforma constitucional, que tiene sus pasos y que tiene sus mecanismos, sino necesitaban implementar una asamblea constituyente. Ya desde esa época uno, de manera un poco escéptica y suspicaz, podría advertir que esto no era precisamente para enaltecer el futuro de Bolivia o de poder dar mejores días, sino tenía que ver también con la manipulación y con el ajuste de una constitución, ya no como una norma que, si bien no era perfecta, pero era mucho mejor que la que hay ahora, tenía algo más de coherencia que la que hay ahora, para poder instrumentalizarla. Y además, no solamente tenerla como instrumento, sino como una marca registrada, y que la historia y que los movimientos digan que existe esa Constitución gracias al accionar del movimiento del socialismo. Se planteó y nos convencieron a todos los bolivianos que la Asamblea Constituyente iba a resolver los problemas estructurales, que nos vendieron que iba a haber un paraíso postconstituyente. Realmente hubo ese pacto social donde se estableció nuevas normas que realmente le cambien a la vida de los bolivianos, Luis Cristian. No, lo que vemos antes de la Asamblea Constituyente es una situación de convulsión, ¿no? Si nos vamos un poco más atrás en la historia, a partir de 1982, cuando se supera o cuando entra al gobierno un presidente que, con sus medidas políticas populistas y con la presión del pueblo, hace que exista una hiperinflación que luego se traduce en 1985 en un decreto supremo que salva de alguna manera, entre comillas, a Bolivia, y que a partir de 1985 entran al gobierno partidos políticos que bajo la lógica de la izquierda son neoliberales, pero no eran otra cosa más que mercantilistas, es decir, gobiernos aliados a clientes políticos, ya sean empresarios o otros políticos. Ha habido una disconformidad, ha habido una situación de que el pueblo no lograba que sus demandas y digamos que se cumplan ciertas demandas, y esto ha generado cierta frustración, cierto descontento general, que luego se ha traducido en dos situaciones o hitos históricos, que primero era la guerra del agua y segundo era la guerra del gas, que ha hecho que políticos y dirigentes de movimientos sociales hablen demagógicamente de un cambio profundo del Estado, ¿no? Que se bote a un lado toda esa etapa neoliberal, lo que esos dirigentes llamaban la noche oscura del liberalismo, que se eche a un lado. Entonces planteaban, y ahí está Evo Morales y otros dirigentes, planteaban la refundación, esa palabra que han utilizado en la Asamblea Constituyente, refundar el Estado, refundar y dejar a un lado toda la base de la República Boliviana, todo lo que ha sido, según ellos, una lógica de robo, de saqueo, de violencia, de hacer a un lado a los oprimidos de siempre, los indígenas y los trabajadores, y tener un Estado plurinacional que congregaba a todo lo que era el pueblo y todo lo que era una situación de lo que ellos llaman una democracia plebeya. Pero después, incluso en el transcurso de ese proceso de la Asamblea Constituyente, hemos visto que no había sido tanto así, ¿no? Las normas ya se dictaban desde el Ejecutivo, ha habido una suerte de violación de las propias normas de proceso de la Constitución, del proceso constituyente, en cuanto no se ha respetado los 2/3, sino que se intentaba imponer todo por mayoría
simple, cosa que ya hemos visto cómo incluso de lo que la Asamblea Constituyente estaba instalada en Sucre, luego fue a parar a otro lugar que era La Glorieta, hubo 3 muertos, luego finalmente para que salga algo de esa Asamblea Constituyente, terminaron en Oruro aprobando de una manera ilegal una constitución que podríamos decir que es espuria, ¿no? Porque no ha representado en sí el consenso, no ha representado en sí la situación de un debate, de un análisis en detalle de los artículos, sino que ha sido algo que ha sido impuesto por el Ejecutivo con el acuerdo de algunos líderes de oposición. Entonces hemos tenido como resultado una constitución que en esencia es socialista, una constitución que en esencia es estatista, y esa constitución, ya sea cualquier gobernante, ya sea Evo Morales o Samuel Doria Medina, va a otorgar poder al Ejecutivo, y eso tenemos que tener en cuenta las personas que de alguna manera estamos en oposición al oficialismo, que bajo esas reglas de juego, siempre vamos a tener un Estado que sea controlado desde el Ejecutivo. ¿Y por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta y analizamos en profundidad, nos vamos a dar cuenta que no solamente se ha echado a un lado por el nombre la República de Bolivia, sino sus fundamentos. Una república está basada en el gobierno de las leyes, como nos decía Jorge Roberto, y no en el gobierno de los hombres. Pero el Estado plurinacional, como lo tenemos ahora, está sustentado en el gobierno de un solo hombre, que es el presidencialismo, lo que los analistas políticos llamamos un presidencialismo rígido y duro, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver en cuenta, que cuando hemos desechado la noción de república, no solamente es el nombre, sino que es toda una esencia y concepción democrática liberal, y lo hemos sustituido por un Estado plurinacional que tiene en su esencia socialismo y estatismo, ¿no? Una forma de autoritarismo, cosa que vemos todos los días como desde la presidencia se maneja tanto el órgano ejecutivo el órgano legislativo y el órgano judicial. Y un apunte más, cuando gracias a la Constitución se cambian los nombres que antes se llamaba a los diferentes poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y ahora los denominamos órgano ejecutivo, órgano legislativo y órgano judicial, no es gratuitamente. ¿Por qué? Porque si bien los poderes, según la concepción de Montesquieu, se frenan entre sí y existe pesos y contrapesos entre los poderes, y la noción de poder significa que el poder judicial tiene el mismo grado de autoridad que el ejecutivo y legislativo, con la cuestión de órganos estamos hablando de que el Estado es un organismo que tiene diferentes tentáculos, llamémoslo así, que obedecen solo a una cabeza. Y esa cabeza, según la Constitución, debería ser el poder popular, pero el poder popular en la realidad es una cooptación, los movimientos sociales son una cooptación del Ejecutivo y de la cúpula del poder político, y eso debemos tenerlo en cuenta. No es lo mismo tener poderes dentro de un Estado que tener órganos, porque los órganos solo obedecen lo que manda el cerebro, eso lo sabemos en cada cuerpo. Entonces, esa es la concepción de lo que ahora tenemos. El Estado plurinacional es un Estado centralista, olvidémonos de lo autonómico, sino que es un Estado unitario y centralista, y obviamente es necesario después de 10 años hablar de una reforma constitucional que esté de acuerdo con la sociedad libre. Luis Cristian ya precisaba estos elementos del contenido de esta Constitución y algunas percepciones. Voy a ir un poco antes y a lo que ya anticipaba Jorge Roberto, a esa conceptualización y a ese entendimiento de la Asamblea en sí como originaria y plenipotencial, porque se subrayó en todos los medios de comunicación, en todos lados, que era una Asamblea originaria y plenipotencial, pero el mandato y la convocatoria de esta Asamblea surgía de ya un órgano establecido, que era
el legislativo. En ese sentido, hubo injerencia, hubo violación a sus propias normas de funcionamiento interno. Realmente, ¿por qué no se podía respetar ni sus propias normas de juego la Asamblea Constituyente? Bueno, si en Bolivia no tenemos un respeto por las instituciones democráticas, mucho peor pues por las reglas de juego que pueden haber dentro de una Asamblea Constituyente, ¿no? Además, el proceso hacia la Asamblea con estos agravios de supuestos gobiernos neoliberales y demás han ido formando en la población probablemente la idea de que con una nueva Constitución iba a cambiar absolutamente todo. Y posiblemente era un tema que estaba de moda, ¿no? Algo muy parecido con el Pokémon Go. Una vez que tienes todos los Pokémon ya no sabes qué diablos hacer, pero ya los tienes, digamos. Algo parecido podemos decir que ha pasado con la Constitución. Además ha sido un ofrecimiento como candidato de Evo Morales antes de ser presidente de llevar a cabo una Asamblea Constituyente. Cuando se lleva a cabo la Asamblea Constituyente en el Teatro Gran Mariscal, podemos ver pues que la Asamblea Constituyente, como posiblemente actualmente el Parlamento o el ilustre Consejo Universitario, se los puede explicar con un viejo chiste inglés que dice, ¿no?, que un camello es un caballo con joroba creado por un comité o una asamblea. Claro que en el caso de la Asamblea Constituyente, que era originaria, plenipotenciaria y demás, ha tenido hasta tintes folclóricos, ¿no? Hay frases que van a quedar para la eternidad, como respetamiento, el hecho de olvidarse del debate y tratar de imponer ideas que posiblemente eran totalmente radicales, que tenían tendencias autoritarias, un trabajo de un año que para gran parte de la población, y como lo han vendido los medios de comunicación, han sido de sacrificio, de conflicto, creyendo que han hecho una de las mejores constituciones del mundo, olvidando que en otros países, como en el caso sudafricano, dentro de su proceso constituyente, han tenido circunstancias posiblemente más terribles que la boliviana, ¿no? Con autos bomba las 24 horas del día, peleas raciales, muertos, y creemos que estos pequeños hitos que han marcado la Asamblea Constituyente, como la quema, el hecho de irse, que los constituyentes vayan a resguardarse a la Recoleta y demás, o el tema de la Calancha, va creando héroes y nuevas imágenes que posiblemente seduzcan a gran parte de la población. Obviamente todo el esfuerzo y el documento hecho por la Asamblea al parecer no sirvió de nada, porque al final ha tenido que entrar a revisión y a discusión al Parlamento, suponiendo que la Asamblea Constituyente era pues originaria, plenipotenciaria, y que todo lo que se hacía ahí era totalmente indiscutible. Entonces aquí entra un tema incluso más profundo que tiene que ver tanto con la cultura y el nivel educativo, no solamente de los asambleístas, sino también de los parlamentarios y de gran parte de la población boliviana. Hacemos las cosas por hacer, las hacemos relativamente apurados, posiblemente con ideas paradigmáticas ya como el socialismo y demás, no sé, la igualdad social y demás cosas que suenan muy bien a oídos de la gente, pero llevarlas a la práctica son pues cosas meramente muy complicadas, más aún en un país tercermundista como es Bolivia. Obviamente ha habido avances interesantes desde el punto de vista de la teoría de la Constitución, ¿no?, del constitucionalismo como tal, la idea de colocar los famosos derechos fundamentalísimos, que no se los cumplen pues pasados 10 años acá, porque es pues muy complicado. Entonces el ejercicio de la Asamblea Constituyente ha demostrado la informalidad en la que vive el boliviano y al que está habituado, donde en vez de debatir las ideas, lo que queremos es tratar de imponerlas como si hubiera cosas que son totalmente indiscutibles. Y posiblemente estas conductas vengan desde el imperio incaico, los señoríos aymaras, sean cosas que se han repetido en la colonia y se siguen haciendo y se siguen repitiendo sin ningún tipo de crítica. Todo aquel que posiblemente se oponía a esta idea posiblemente tiene el calificativo o el etiquetado de haber sido un tipo malo, perverso, que no entiende los sentimientos y los deseos más, no sé, pues sublimes de la bolivianidad en su conjunto.
Nueva norma, mismos males. Violación a los derechos fundamentales, una enumeración porque tenemos derecho para todo, pero si nos traspolamos a la realidad práctica, los mismos no son cumplidos. Abuso de poder, falta de respeto a la división de los poderes del Estado. ¿Realmente se avanzó algo más allá de cambiarle el nombre al país? A ver, pensemos un poquito en esto, ¿no? Ya han pasado una década ya, y la Asamblea Constituyente tenía que justamente dar, en teoría, dar un mejor destino a lo que era la vida de los ciudadanos bolivianos. Estuvieron antes de la Asamblea realizando viajes, recorridos por todo Bolivia, recogiendo demandas de la población. Luego pasó el tiempo y se extendieron medio año más, cosa que tampoco debe ser olvidada, porque no era tan original y plenipotencial, ¿no? No, para nada, porque venía, o sea, lo era para lo que era conveniente, para lo que no lo era. Y la prueba justamente es la enorme injerencia que como ya manifestaban Luis y Jorge, tenía el Ejecutivo sobre la Asamblea, ¿no? Era descarada, iba a Evo Morales, llamaba a todos sus esbirros constituyentes y les indicaba qué es lo que tenían que hacer y cómo tenían que ir la mano. Entonces no hay donde perderse. Lo mismo pasó con la oposición, ¿no? Que ahí que aparte de prestarse a la aprobación y a todo ese circo que fue ese circo feo que fue la Asamblea Constituyente, tiene otro error, ¿no? Que es esa idea de haberse visto con esa vanidad de refundar Bolivia, que pasara la historia como personas que fueron parte de la nueva Bolivia. Y ahí tú tienes, por ejemplo, a figuras políticas que aparecieron y que se prestaron a ese tipo de juegos. Ya dentro del mismo debate de la Asamblea Constituyente, o mejor dicho, dentro de la ausencia de debate de la Asamblea Constituyente, que es otra cosa que no podemos olvidar, ¿no? Se decía, este tema no se toca, punto. No hay que debatir. No hay que debatir aquí, no hay que discutir acá. Entonces ya de esa manera se notaba el carácter autoritario de la Asamblea Constituyente. Y además lo que decía, ¿no? Para no entrar en grandes observaciones de carácter jurídico, la cantidad de violaciones que existía a su mismo reglamento, a la misma forma, a los procedimientos, parecía un mercado, porque eso es lo que parecía, como apuntaba bien Jorge, era un traslado del Parlamento, porque era un mercado donde todo el mundo se agarraba a gritos, se empujoneaban, se chicoteaba, ¿verdad? Las amenazas. Y en medio de eso, una población que, en su mayoría, bueno, si bien ya con los resultados que el movimiento del socialismo tenía mayoría, ya podía ver que iba a ser difícil, esperaba algo de cordura, no sé, o algo de razón, pero al final no fue, y fue peor, como dices, no han pasado ya 10 años desde la Asamblea, ya han pasado 7 desde que se ha puesto en vigencia, desde el 2009, la nueva Constitución. Y ¿qué es lo que tenemos? Que esta Constitución, en vez de mejorar, ha servido justamente para lo que indicas, para que todo ese abuso, para que toda esa falta de cumplimiento de obligaciones, ese manipuleo del Estado y hasta ese saqueo que existe como botín de lo que es el Estado boliviano, tenga un rango constitucional. Porque de alguna manera, entre la Constitución mal hecha y los increíbles malabarismos intelectuales y constitucionales de quienes se prestan al movimiento del socialismo, se ha permitido. Siempre hay una forma de zafar y subsanar cualquier vicio o laguna jurídica que te pretenda plantear la Constitución. Y ahí es donde entra y donde se complementa el tema de la Constitución con la manipulación de los poderes, de la independencia de los poderes, porque si el órgano de control constitucional, que debería ser un ente académico, colegiado, que debería velar por la constitucionalidad de las normas o de las acciones políticas del gobierno, ya deja de serlo, porque es un acápite, se llama un constituyente que uno mismo lo puso a trabajar, ¿qué va a observar? ¿Qué observación va a plantear? ¿Qué freno le va a poner al poder? Entonces, eso ya desde el punto de vista teórico, esta Constitución, no olvidemos que una Constitución, además de ser el andamiaje político jurídico de un Estado, es el límite del poder. Aquí el poder ya no tiene límite. Se ha instrumentalizado como la guillotina para que el que moleste, fuera. Planteo la última pregunta para los tres. ¿Hay algo que podemos destacar? A ver, desde mi punto de vista, la Constitución, yo pienso que es completamente mala esta Constitución, pero cuando yo planteo que se tiene que cambiar, obviamente se corre el riesgo de que se cambie para que se ajuste más al presidente, ¿no? Es decir, que se cambie solo el artículo de la reelección y lo demás quede ahí. Como en algún momento hemos mencionado, esta Constitución más o menos es como una Constitución traje, es decir, está hecha
por el sastre constituyente a la medida del presidente, ¿no? Es decir, se ha hecho esta constitución a la medida del partido para que este partido gobierne rumbo a esa agenda que ha sido marcada hasta el 2025, ¿no? Ya lo que hemos hablado, el control desde el Ejecutivo de todos los órganos. Por ejemplo, se ha cambiado la cuestión de que el Contralor y el Defensor del Pueblo sea elegido por 2/3, se ha cambiado que sea por mayoría absoluta, es decir, el 51%, es decir, el partido gobernante siempre va a poder elegir de esta manera al Contralor y al Defensor, pero durante este tiempo hemos tenido un defensor del pueblo y un Contralor que han sido a veces, en algunos momentos, sobre todo el Contralor, marionetas del presidente, ¿no? Y por ejemplo otras situaciones de la Constitución, como es el hecho de la reelección, ¿no? Como sabemos, en la anterior Constitución decía que cualquier presidente o vicepresidente podía ser reelecto después de un periodo constitucional, ¿no? Y con esta nueva Constitución se establecía que el presidente sea reelecto por una única vez. Y el artículo 68 menciona eso, y luego las disposiciones transitorias nos decían que para efectos de cómputo, en el periodo que estaba gobernando Evo Morales del 2005 al 2010 se estaba computando ese periodo, pero luego se realiza el hecho que se llamó la estrategia envolvente, donde no se toma en cuenta ese periodo y se realiza una nueva reelección. Es decir, hoy en día tenemos un periodo de gobierno que es inconstitucional, ¿no? Porque ya sería un prorroguismo, y lo que se estaba intentando hacer luego era un referéndum constitucional para que se apruebe una reelección. Es decir, se manipula la Constitución para fines del propio partido de gobierno, una Constitución a su medida, ¿no? Y eso debemos tomarlo muy en cuenta, en el sentido también de que esta Constitución, y esto ha sido también criticado por el mismo gobierno, tiene defectos insubsanables, como la elección popular de los magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, etcétera. Eso, por ejemplo, ha sido confesado por el mismo gobierno, que es un error que nunca debería haberse realizado, porque obviamente los jueces y los magistrados no responden a criterios políticos, sino que responden a criterios de experiencia y de conocimiento en el área de la justicia. Entonces, no pueden ser estas autoridades, no pueden ser elegidas por cuestiones de carisma, por cuestiones populares, no, sino que tienen que ser elegidos por su capacidad, por su competencia, por su forma de trabajo, etcétera. Y ahora lo que tenemos es un órgano judicial completamente en crisis, ¿no? Es decir, que la crisis que ya estaba sometida la Administración de Justicia se agrava más con este gobierno y con esta Constitución política del Estado. Por eso ha existido una cumbre de justicia que de alguna manera quiso enmendar y arreglar esto, pero no fue otra cosa que la imposición de algunos términos que venían desde el Ejecutivo. Entonces vemos aquí que la forma de actuar de Evo Morales ha sido, como él mismo siempre manifiesta, o ha manifestado sinceramente, ha dicho: yo le meto nomás y que mis abogados arreglen, para eso han estudiado. Entonces esa es la forma en que estamos gobernados, un gobierno de hombres y no un gobierno de leyes. Y obviamente, si no cambiamos eso, en el gobierno cualquier persona que esté va a cometer los mismos errores, ¿no? Entonces hay que ver eso en un futuro, cómo podemos subsanar, cómo podemos enmendar y cómo podemos hacer que esa Constitución que ellos mismos han aprobado de alguna manera se cumpla, ¿no? Porque todos los días estamos viendo violaciones a la norma, violaciones a las leyes, o leyes que se promulgan que son contradictorias a otras, etcétera, ¿no? Eso es lo que más o menos
hay que ver para un futuro. Jorge Roberto. Bueno, entre las cosas positivas podemos mencionar que es un momento histórico de análisis y reflexión que puede servir para diversos trabajos, tanto para historiadores, abogados, politólogos, sociólogos, incluso antropólogos, ¿no? Se podrían hacer tratados como, no sé, las aventuras de la Asamblea Constituyente, los problemas... Para la ficción. Exacto, los problemas en los que se vio envueltos y cómo se desenvolvió. Después básicamente ha sido un intento de lo más folclórico de tratar de salir de nuestras miserias. Dentro de la misma Constitución encontramos problemas de sintaxis y de estilo, ¿no? Los primeros artículos te dicen que es el Estado plurinacional, y artículos más adelante te dicen la República de Bolivia. Incluso había ese debate, no somos Estado plurinacional, somos República. Hasta ahora estamos ahí en no saber qué somos, pero tenemos certeza de que somos algo, pero no hemos identificado qué cosa. Entonces, posiblemente para ser estudiado y demás, incluso se puede hacer una novela de aquellas muy buenas seguramente, tendría ese aspecto positivo. Después, básicamente ha sido... unos discursos radicales en campaña que han hecho creer a la población que se iba a poder cambiar el país modificando una constitución, ¿no? Entre las cosas valiosas que ha tenido esta constitución, que es inalcanzable según sus creadores y el partido de gobierno, es que es una de las mejores constituciones del universo, donde se plantean que vamos a elegir a los jueces de la Corte Superior de Justicia por voto directo, ¿no? Y el más claro ejemplo es que nadie sabía por Estábamos qué. a la vanguardia en el constitucionalismo. A la vanguardia en algo que en todo el mundo es elegido por cuerpos colegiados. Obviamente han hecho algo que les ha salido recontra mal incluso para sus intereses. Hay que tomar en cuenta que en la elección de estos jueces la mayor parte de los votos eran nulos o blancos. La legitimidad de estos es pues bajísima, ¿no? Incluso el gobierno la ha repensado y se ha asustado, ya que hemos tenido un escenario muy parecido al que describe José Saramago en sus ensayos sobre la lucidez, donde la población pone en jaque a los políticos, porque resulta que cuando van a votar y están en la obligación de ir a votar, terminan votando en blanco más del 80%, y los que son elegidos tienen una legitimidad bajísima. Entonces, y estas incoherencias, no tenemos una de las mejores constituciones del mundo, pero queremos modificar ciertos artículos porque nuestro presidente es aquel que encara pues, este proceso. Sin él no tenemos absolutamente nada, no nos va a faltar agua, el sol se va a ir, la luna se va a escapar, etcétera, etcétera. Ha sido un intento más, de lo más folclórico, de posiblemente las cosas más bajas que representan una sociedad. Tanto el Parlamento como la Asamblea Constituyente ponen en evidencia algo muy claro dentro de la sociedad boliviana, ¿no? Pierre Bourdieu mencionaba que una clase social se integra a base de 3 capitales: capital social, capital económico y capital cultural. H.C. Mansilla, en el carácter conservador de la nación boliviana, menciona que las élites, como, qué sé yo, las clases obreras, posiblemente lo que los diferencia es que las élites tienen un capital económico alto, pero junto con la clase obrera su capital cultural pues es bajísimo, por no decir que es el mismo, ¿no? Y ambos creen en esas certezas que son indiscutibles y poco críticas, y posiblemente es el reflejo de nosotros mismos. Tanto el Parlamento como la Asamblea en su momento es el reflejo de la ciudadanía boliviana como tal, porque es el ciudadano quien al final elige y después se queja porque no tiene la capacidad de reflexionar. Es muy ideal pensar que el ciudadano, antes de ir a votar, reflexiona, lee el programa de gobierno, ¿no? Es básicamente todo lo contrario. Se deja engatusar con un discurso y cree fielmente a aquel Mesías que está viniendo y que va a modificar la Bolivia del futuro. Desde tu perspectiva, Andrés, ¿hay algo que destacar en esta nueva constitución política del Estado? Solo una cosita yo destacaría, pero por mi convicción libertaria, que es el tema del Estado laico.
lo único que lo recuperaría. Pero que tampoco es tan real, porque primero que seguimos teniendo muchas actividades relacionadas a la Iglesia Católica, y por otro lado, que existe una cosmovisión que también se impone, que es una cosmovisión andina, que si bien no es una religión, va muy de la mano en cuanto a ritos, festividades y demás, o sea que no es tampoco tan separado de la religión. Después después todo es nefasto, todo es terrible y hay que decirlo como es. O sea, no hay que tener miedo de decir las cosas cuando son malas, y peor cuando sirven para que el poder abuse, para que el poder se busque mantener ahí mismo, o para violar los derechos de los ciudadanos. O sea, no. A ver, por ejemplo, ponte a pensar, otro caso, siglo XXI, Asamblea Constituyente 2006, el mundo ya como es, no era la oportunidad, por ejemplo, para dinamitar de una vez, por ejemplo, esa pésima institución del servicio militar obligatorio. Lo era, por ejemplo, era la oportunidad para hacerlo, pero no lo iban a hacer, porque justamente son ese tipo de actitudes de conservar al ciudadano como un vasallo, de verlo de ver al individuo como un esclavo que tiene que rendirle culto al Estado. Eso no ha cambiado, y más bien se ha acrecentado con la Constitución. Es una Constitución que es bastante dura, retiene al ciudadano, lo controla, porque justamente va con lo que decía Luis Cristian. La idea de tener más artículos, regular todo, no es solamente para que esté escrito, sino para tener control. Si la Constitución me dice que si esto tiene nivel constitucional, entonces tengo que crearle una ley que lo regule, un reglamento que lo complete, y entonces tengo que estar vigilando completamente a lo que haga cada ciudadano. Muchísimas gracias, Luis Cristian Rivas, abogado, filósofo, escritor, por haber estado en Contraviento y Marea. Muchas gracias, Mauricio. Quisiera resaltar un último apunte, que nuestra Constitución se parece mucho y es muy similar a la Constitución bolivariana venezolana. Entonces eso debemos tomar muy en cuenta también. Jorge Roberto Márquez, gracias por haber estado aquí en el programa. Siempre tus aportes son importantes, politólogo y columnista de diferentes diarios. Bueno, agradecer la invitación para tocar temas importantes que lleven a la ciudadanía, a la reflexión, y si seguramente hay gente que está molesta es porque probablemente hemos hecho un gran trabajo. Andrés Canseco, abogado, escritor, amante de la fotografía, gracias por haber estado en Contraviento y Marea. Aficionado nomás. Gracias, señor Mauricio, un placer. Hablo de jardines, hablo de puentes que unen a la gente. En Contraviento y Marea todos los días disfrutamos.